2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Rodrigo Paz, exalcalde de Quito, el apoyo a Cynthia Viteri, candidata presidencial del PSC, un refuerzo para la candidata del PSC que perdió el apoyo de la unidad de Suma que lidera el alcalde Mauricio Rodas. Lo vamos a revisar. También nos acompañará Stalin Raza, jurista, para hablar sobre el foro para la reforma de la justicia que propone sacar la mano de la justicia y devolverle su independencia al Consejo de la Judicatura, a la Corte Nacional, al fiscal y al Contralor. Lo examinaremos en esta propuesta. Y además, Gustavo Larrea, integrante de Acuerdo Nacional por el Cambio, la candidatura presidencial de Paco Moncayo, ¿dispersa votos en centro derecha o también le disputa electores a Lenín Moreno? Centro izquierda contra la izquierda populista de Alianza País. Lo vamos a analizar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Empresario, político y dirigente deportivo, ministro de Finanzas del presidente Jaime Roldós, fue el único ministro de la administración Roldós Hurtado en sobrevivir a un juicio político de León Febres Cordero, alcalde de Quito de 1988 a 1992, candidato a presidente en 1996, presidente del Consejo de Modernización en 1997 con el presidente Fabián Alarcón y presidente honorario de Liga, el único equipo ecuatoriano en ganar las 3 copas continentales. Rodrigo Paz, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, a los años, qué gusto saludarte. Igualmente. Parece que ambos estamos con muchas canas o ganas. Bueno, así es, pero eso da la fuerza de la experiencia, por eso es muy importante tu decisión. Ha decidido volver a la política para dar su respaldo a Cynthia Viteri, candidata presidencial por el PSC. Estaba retirado desde el 2004, en que fue candidato a alcalde cuando Paco Moncayo ganó la reelección. ¿Qué lo motiva ahora a apoyar a Cynthia Viteri? Bueno, digamos el que vuelva a tener presencia con una opinión, es porque yo creo que todo ser humano, tú con las transmisiones, con las entrevistas, somos más o menos de la misma edad, y yo porque siento que todo ser humano en estos momentos complicados del país tiene la obligación de opinar, de expresarse, de guiar, si se puede, la opinión pública. Vamos a salir de un proceso de casi 10 años de lo que yo llamo una cuasi dictadura. Hemos tenido estos problemas anteriores, hemos salido, el país es noble, la gente es noble y saldremos adelante, pero bueno, se necesita ahora que quienes vengan a suceder al gobierno actual lo hagan con una profunda conciencia social, tratando de golpear menos al pobre, que es el que más sufre, y tomar medidas que permitan una recuperación que no va a ser de golpe. Es salir de una operación difícil, el proceso es lento, pero que saldremos. Entonces, por eso es que yo he estado observando a los posibles candidatos y hace unos 15, 20 días un grupo de amigos me invitó a una reunión donde estaba Cynthia, a quien yo había conocido hace unos 4 años, y la verdad es que a mí me impresionó muy bien. Es una mujer muy sólida, una gran personalidad, con mucha conciencia social. Ella es una representante de clase media que ha tenido muchos problemas en su vida. Su madre es casi de extrema izquierda, no pertenece a ningún grupo económico, no tiene compromiso sino con el país. Y yo veo que los planteamientos, las ideas que ellos tienen son los más convenientes para el país. Y sobre todo veo una mujer que no impone, porque muchas veces se encuentra uno con posibles candidatos que le dicen a uno lo que tiene que hacer y nunca le piden una opinión.
Ella, al contrario, es abierta, pide O opiniones, piden la quiere opinión oír. cuando ya han resuelto algo. Cuentan lo que Bueno, han hecho. eso es... Ahora, pero así también es. es muy Entonces, importante, aparte de las condiciones de los candidatos, tenemos que la candidatura de Cintia es fuerte en Guayaquil, pero débil en Quito, donde el PSC está desinflado en los últimos años. Tanto que esa sería la razón para que Jaime Nebot reiteradamente rechace la candidatura presidencial, pese a ser una de las figuras políticas más importantes del país. El PSC no participa en elecciones presidenciales desde hace 10 años. La última vez que llegó a segunda vuelta fue hace 20 años, mientras que la candidatura de Paco Moncayo carece de fuerza en Guayaquil. Y como se trata precisamente de una transición, de pasar de lo que tú llamas una casi dictadura a un régimen democrático de verdad, es importante, digamos, armar o programar las fuerzas para ganar. ¿Sería complementario un binomio de Paco Moncayo-Cintia Viteri? ¿Lo apoyarías? bueno, yo no quiero opinar en ese aspecto, no estoy metido en los intríngulis de la alta política, simplemente yo he dicho y me expreso que seguiré apoyando, ayudando a Cintia Viteri. Yo no tengo nada con los socialcristianos, ni con izquierda, ni con derecha, porque es tan fácil ahora ubicarse. Yo soy de izquierda y nos vamos al socialismo 21, o yo soy de derecha, etcétera. Yo veo más bien la persona. Y una cualidad, no una cualidad, una circunstancia que está empujando el mundo. La mujer ahora quiere y tiene derecho a, y tiene también la responsabilidad de poder actuar. Tú ves que en Estados Unidos hoy día es posible que una mujer sea presidenta. Lo es en Inglaterra la primera ministra, lo es la primera ministra alemana y así en todos los países. Y entonces los resultados muchas veces pueden no ser buenos, como el caso de Argentina, con ese latrocinio que hicieron los Kirchner. Pero en cambio yo creo que ahora el país necesita una figura fresca. Las demás son, a ver, los tres candidatos. El uno empujado por el gobierno que va descendiendo. Los otros dos, el uno tiene como 10 años de campaña y el otro es también una figura ya un poquito en desuso. Y yo diría que acá es una persona fresca y sobre todo con una linda personalidad, yo diría una firme personalidad, mucha conciencia social. Y eso es lo que a mí eso es lo que me ha gustado de Cintia. Yo apoyaré en todo lo que esté a mi alcance. He empezado a visitar algunos barrios a los años, pero no nos olvidemos que felizmente fui el alcalde que dio agua potable a Quito, en el único contrato que yo recuerdo en la historia del Ecuador, que terminó en su tiempo y que costó $5 millones menos, sin escándalos. Entonces la gente se recuerda, y eso es importante. He estado visitando, yo veo que hay un ambiente, que hay un espacio grande, y ese espacio lo puede ocupar Cintia. Claro, en efecto hay un espacio para el cambio, pero por experiencia conoces la importancia de las alianzas y el peligro de la dispersión del voto dentro de una misma tendencia política, donde pueden haber varios candidatos buenos. Cuando fuiste candidato a presidente en el 96, quedaste en cuarto lugar con el 13%, después Jaime Nebot con el 27%, Dagdala Bucaram con el 26%, Freddy Heller con el 20%. No se repite ahora el escenario en el centro con Lasso, Moncayo y Viteri, aunque cada uno tiene sus cualidades, sus particularidades, sus virtudes y sus defectos. Todos juntos nos facilitan así el triunfo de Lenín Moreno. No lo creo. Yo creo que mi criterio personal es que van a dos candidatos que se llamaría de oposición, van a entrar las finales porque yo le veo la candidatura de Lenín Moreno, a pesar del gran apoyo del gobierno, le veo desinflándose. Entonces ahí tendrá que escogerse entre dos personalidades y luego tendrán que unirse, porque todos los ecuatorianos tendrán que unirse en un momento difícil para ayudar a salir de la situación en que estamos. Mira, yo tengo contactos afuera, hablo mucho con mucha gente afuera, y tengo un gran amigo que estuvo en el Ecuador, John Sambrelo, dirige una fundación muy grande en los Estados Unidos, y he querido que él venga acá a hacer
hacer una inversión en sectores que se necesitan. Y él me dice, ¿cómo podemos ir si no hay garantía política, no hay garantía económica, no hay garantía jurídica y no hay una libertad de expresión? Nosotros no podemos ir. Y están en Colombia, están en el Perú, están en otros países. Esta figura del Ecuador es la que hay que cambiar. Y una circunstancia especial, yo creo que Cynthia puede reunir a un grupo valiosísimo de personas apropiadas que den garantía de eficiencia, de ética y de ir por el mismo camino. Pueden estar en Guayaquil, en Cuenca, en Quito, etcétera, pero puede reunir. Esto es lo que nosotros esperamos, un grupo firme que apoya a una candidata firme y una candidata que tiene conciencia social. Entonces, esta es la circunstancia en que nuestro país va a verse enfocado después de poco. Yo le veo a ella subiendo en Quito, va a ser yo creo que si mañana puede entrar con 25, 30% en Quito y ahora tiene ya un 15%, tú vas a ver cómo las condiciones cambian en el país. Ahora, pero tú hablabas de eso de la unidad, de que es necesario hacerlo precisamente para hacer el cambio. Pero lo cierto es que en Tababela, el 16 de julio, hubo una unidad que emitió un comunicado que en su punto 2 proclamaba que la unidad considera un hito histórico que ya de haber logrado lo de fondo, dice, una coincidencia suprarregional, supraideológica, suprapartidista en asuntos fundamentales y prioritarios para que el Ecuador funcione. Suscribieron el comunicado Jaime Nebot por el PCC, Ramiro González por Avanza, Guillermo Celi por Suma, Paul Carrasco por Juntos Podemos, el prefecto Marcelino Chumpi de Pachacuti. A esa unidad se adhirió César Montúfar el 1 de agosto y el 29 de septiembre se escogió a Cynthia Viteri como candidata presidencial por esa unidad. Ahora resulta que se ha disuelto. Entonces no es solo una cuestión de méritos de la candidata, lo cual sí es muy importante, sino que es la base en la cual se sostiene su candidatura. ¿No cambia eso el panorama para Cynthia Viteri? Mira, lo que estamos viendo es que la unidad empieza a conversarse, pero luego empiezan las aspiraciones. Yo estoy en unidad, pero yo soy el candidato. Yo estoy en unidad, pero yo pongo los diputados, yo pongo los ministros. Eso no es así. Entonces yo creo, puede ser que esté equivocado, pero al contrario, me parece que está bien que Cynthia esté sin ninguna alianza, alianzas que yo no sé cuánto valen, que creo, que suma, que avanza, que retrocede, para mí son nombres y son aspiraciones. Entonces yo creo que ella más bien puede entrar sólida, firme, con un grupo humano que yo lo veo todos los días, está preparándose en el país. Entonces, con la gran conquista que ella puede tener en la costa, porque yo creo que, así como no conozco y no comprendo hasta ahora por qué Nebot no aceptó ser el candidato, asimismo yo creo que el apoyo que él tiene, porque indiscutiblemente en Guayaquil él ha hecho una gran labor. Pero seguramente, Rodrigo, es por lo que yo dije al comienzo. O sea, Nebot es un político muy sabio, muy experimentado, ya es un patriarca de la política. Y él sabe que si no hay una base determinada, es durísimo. No es así nomás. Pero los hombres tienen momentos en la vida en que tienen que aceptar una responsabilidad y tienen que jugarse. Y yo he creído que Nebot debía de jugarse. Pero bien, Nebot está fuera. Yo creo que con el apoyo que Nebot le dará a Cynthia en Guayaquil, porque yo he constatado el gran apoyo que tiene Nebot en Guayaquil por la obra que ha hecho, y yo creo que en Guayaquil podrá controlar Cynthia y luego entrar en las demás provincias con el trabajo que está haciendo. Así que yo personalmente soy optimista y yo creo que tú también lo estarás. Somos machistas de nacimiento, así nos han educado, a pesar de que yo estoy lleno de mi terrible dictadora, que es mi señora, de mis hijas terribles, de mi nieta, pero yo digo que el mundo ha cambiado. Y yo creo que es el momento de darle una oportunidad a una mujer, no porque sea mujer, sino porque es una mujer sólida, comprometida y que el mundo va en esa dirección. Entonces, esto es algo fresco, es algo nuevo. Bueno, esperemos entonces, tenemos las elecciones a 2 meses y medio, nada más, o sea, estamos en la recta final. Rodrigo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.
Gracias a ti. Vuélveme a invitar siquiera después de 2 años. Muy bien, pero tú no vienes solo por liga nomás que haría Pero venir. si no me invitas y eso que me hiciste levantar a las 5 de la mañana sin desayuno. Bueno, ok, hasta luego. Estefi. Luego. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. En instantes en nuestros estudios estará Stalin Raza, jurista. Vamos a hablar sobre el Foro para la Reforma de la Justicia, que propone sacar la mano de la justicia y devolverle su independencia. El Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, Fiscal y Contralor son elementos esenciales. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El arte de la política consiste precisamente en saber cuándo es necesario golpear a un adversario ligeramente por debajo del cinturón. Lo dijo Konrad Adenauer, estadista alemán, fundador de la Unión Demócrata Cristiana. Son las 7:22 en Contacto Directo. Un grupo de abogados ha conformado el Foro para la Reforma de la Justicia. La idea es plantear un plan integral de reformas para que los candidatos abran el debate sobre su postura ante estos temas. El jurista Stalin Raza es uno de ellos. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Que son necesarias algunas reformas para mejorar la administración de justicia. ¿Qué es lo primero que se necesita hacer para sacarle la mano a la justicia como se ofreció? Bueno, se necesitan hacer unas reformas profundas, no pueden ser reformas epidérmicas. En primer lugar, la sacada de mano de la justicia pasa por reformar la estructura y la visión que se tiene respecto del Consejo de la Judicatura. Es indispensable que el Consejo de la Judicatura retorne a su papel de órgano de administración de la función judicial y de control disciplinario. Pero para esto es necesario que se eliminen algunos mecanismos de disciplinamiento que se tienen en contra de los jueces y que crea un ambiente de incertidumbre, de inseguridad y por supuesto de falta de independencia de parte de los jueces. Hay que regular de mejor manera el famoso error inexcusable que se ha vuelto en un mecanismo de control a los jueces. Ya vamos a hablar sobre eso, pero antes, este cambio de la composición que se dio en el Consejo de la Judicatura, el que está integrado por los representantes de los otros poderes del Estado, ya no por un concurso a través del Consejo de Participación. En la práctica, ¿qué resultados dio? Lo politiza y le hace un organismo corporativizado. Lo que es deseable es que ese Consejo de la Judicatura esté integrado nuevamente por miembros, por vocales, que estén a cargo de la administración, que se encarguen de que haya la infraestructura necesaria, de que tengan los servicios necesarios, las dependencias judiciales, que los jueces estén formados, que tengan una escuela que les capacite, que se evalúe adecuadamente, y para eso no se necesita funcionarios o miembros políticos. Por eso es que lo que proponemos es que el presidente del Consejo de la Judicatura vuelva a ser el presidente de la Corte nueva que proponemos crear, que es la Corte Suprema de Justicia, para de esa manera devolverle a la función jurisdiccional, a la tarea de administrar justicia de los jueces, nuevamente esa majestad que hoy se encuentra perdida y subordinada a un órgano administrativo. Suena un poco a volver a lo de antes. Lo que pasa es que no por innovar se deben hacer cosas que han terminado perjudicando la gestión de la administración de justicia. Es necesario que el Consejo de la Judicatura esté presidido por el titular de la función, y el titular de la función no puede ser otro que el presidente de la Corte de Justicia. A ver, ustedes afirman que el Consejo de la Judicatura se ha convertido en un órgano de disciplinamiento de las decisiones judiciales a través, usted se refería a este llamado error inexcusable. ¿Qué casos se han dado para afirmar que la destitución de jueces corresponde en una buena parte al error inexcusable? Bueno, existen algunos casos, muchos casos documentados, donde se han iniciado por lo menos procesos disciplinarios en contra de jueces, tratando de encontrar este mecanismo del error inexcusable. Y no solamente de parte del Consejo de la Judicatura, también eso se ha vuelto una herramienta a cargo de las partes procesales, ya sea el Estado, ya sean los particulares, para reclamar, para tratar de incidir sobre la opinión de los jueces a través de esta amenaza, de esta espada de Damocles en la que se ha vuelto el error inexcusable. Entonces, lo que nosotros proponemos es que exista el error inexcusable, pero en aquellos casos donde un juez, dentro del proceso previamente determine que al revisar en un recurso, el juez inferior se ha equivocado de manera tan flagrante,
tan abrumadoramente desconocedora del derecho como para que haya lugar a analizar su conducta por ese Y si desconocimiento no, de la ¿qué ley. es lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora es que esta es una decisión exclusiva y excluyente del Consejo de la Judicatura, órgano administrativo, y en los hechos eso ha producido que las decisiones jurisdiccionales se encuentren subordinadas al temor reverencial que se debe tener a un órgano administrativo, que es el Consejo Pero de la entonces, Judicatura. ¿creen igual que es necesario que exista el llamado error inexcusable, pero de otra manera? Es decir, como una sanción disciplinaria igual. Sí, pero siempre que un juez la determine. O sea, si un juez comete un error tan craso, una exhibición de desconocimiento de la ley, desconocimiento del derecho, de fallar en contra de la norma expresa, entonces cuando se acude a los recursos, los jueces superiores tendrán que decir: señores, ustedes han fallado en contra de la ley, desconocen el derecho, esto es inexcusable, entonces iníciese un proceso de investigación disciplinaria, más allá de las sanciones penales por prevaricato que puedan haber, pero iníciese una investigación disciplinaria para establecer que usted, señor juez, no administra justicia conforme a derecho. Esa una parte de la propuesta. Y lo otro que se enmarca dentro del mismo tema, ¿cómo se ha evidenciado que existen sentencias arbitrarias, que es lo que ustedes han alertado, porque proponen revisar las decisiones de las Cortes Nacional y Constitucional con la doctrina de la cosa juzgada arbitraria? ¿En base a qué argumentan que hay injerencias arbitrarias? Sí, sí, mire, existen estándares internacionales de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que hoy no se le quiere hacer caso acá en el país, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Universal de Derechos Humanos, a través del Comité de Derechos Humanos de la ONU, han establecido estándares internacionales que no se pueden vulnerar. Y acá hemos visto, en el Ecuador, que existen sentencias que son flagrantemente contrarias a esos estándares. Ejemplos al canto: ley de comunicación, la habilitación a las enmiendas constitucionales, la habilitación o la falta de habilitación para las consultas populares, el tema de la justicia indígena. Todas esas son sentencias que vulneran los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, la propia Corte Interamericana ha dicho que en aquellos casos donde han existido simulaciones de procesos y las sentencias, las decisiones judiciales vulneran estos estándares, es posible aplicar lo que ellos han construido y llaman la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta. Aquí en el Ecuador mismo se ha aplicado ya esa doctrina en los casos de graves violaciones a derechos humanos y de lesa humanidad. Y se ha decidido revisar casos que ya fueron decididos en última instancia dentro de los tribunales de justicia militar o policial, se han reabierto. Lo que nosotros proponemos es revisar cuando venga la necesidad de hacer las reformas profundas que todo candidato, cualquiera que sea quien vaya a ser el designado, debe discutir y debe debatir. Entonces lo que proponemos es revisar esas sentencias viciadas por cosa juzgada fraudulenta o cosa juzgada arbitraria para regresar al Estado de Derecho. Y en ese contexto, ¿qué pasa en cambio con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia? Tienen funciones distintas, en teoría. La primera también encargada del control constitucional. ¿Ustedes por qué hablan de una bicefalía? Sí, porque el sistema de justicia se encuentra hoy con dos cabezas. La Corte Nacional de Justicia, por un lado, que se encarga de la jurisdicción ordinaria, y la Corte Constitucional, por otro lado, que se encarga de la justicia constitucional. La creación de estas dos justicias, de estas dos jurisdicciones, es incompatible en un Estado como el ecuatoriano. Y en otros lugares donde esta experiencia se ha producido, se ha dado lo que se conoce como el choque de trenes entre las dos cortes. Lo que nosotros proponemos, además de todas las ejecutorias que hemos visto en este último tiempo de parte de esas dos cortes, es fusionarlas, crear una sola corte, una Corte Suprema de Justicia, y que esa Corte Suprema de Justicia tenga las competencias tanto de control constitucional como de control de la justicia ordinaria, eliminando, por supuesto, el recurso de casación que consideramos que es incompatible con un Estado constitucional. Quedan algunas otras propuestas, las revisaremos en otra ocasión. Lo agradecemos por ahora a Stalin Raza, jurista, por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Stephanie. Son las 7:30 de la mañana, nos tenemos que ir a una pausa y al regresar estará Gustavo Larrea, integrante de Acuerdo Nacional por el Cambio. La candidatura presidencial de Paco Moncayo dispersa votos en centro derecha o también le disputa electores a Lenín Moreno. Centro izquierda contra la izquierda populista. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. En el tablero político se la ubica en el centro a la candidatura de Paco Moncayo por la izquierda democrática, disputando votos con los candidatos de centro derecha Guillermo Lasso y Cynthia Viteri. Pero viendo a los grupos de izquierda
del Acuerdo Nacional por el Cambio que apoyan a Paco Moncayo, parecería más acertado ubicarlo disputando votos con Lenín Moreno, especialmente en la sierra. Gustavo Larrea, vocero del Movimiento Información Democracia Sí, integrante del Acuerdo Nacional por el Cambio. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto estar aquí. La izquierda con Alberto Acosta en las elecciones 2013 tuvo un techo muy bajo. La candidatura de Paco Moncayo, ¿solo dispersa votos en el centro o esta es una disputa entre la centro-izquierda y la izquierda populista de Alianza País? Yo creo que disputa votos en general en todos los espectros políticos del país, así lo demuestra una candidatura que nació auspiciada por Izquierda Democrática, que logró el respaldo del Acuerdo Nacional por el Cambio y del Movimiento Centro Democrático, y que se constituye en un mes de haber sido lanzada una candidatura en ascenso que evidentemente va en crecimiento, diría yo, incorpora votos de muchos sectores que no tenían candidato, pero también incorpora votos de distintas tendencias del centro, centro-izquierda y la izquierda. Para fortalecerse en Guayaquil, Paco Moncayo formalizó un acuerdo entre la izquierda democrática y centro democrático que lidera Jimmy Jairala, que integraba el Frente Unido de Alianza País. Eso lo ubica más hacia el centro en la costa, pero también en una actitud contemporaneizadora con Alianza País. Democracia Sí o el Acuerdo Nacional por el Cambio consideran coherente con su plataforma de lucha este acercamiento con Centro Democrático de Jimmy Jairala. La propuesta programática de Paco Moncayo es una propuesta que plantea un cambio en democracia, que plantea una economía productiva que genere empleo, que apoye a las cientos de miles de productores en el Ecuador, tanto a nivel urbano como rural. Es una propuesta que plantea una reforma política y una reforma profunda a la Constitución. Es una propuesta de cambio y de futuro, de alternativa frente al presente, pero también frente a quienes quieren regresar al pasado. Por lo tanto, la candidatura del general Paco Moncayo es una candidatura que quiere representar al conjunto de la nación. Paco Moncayo representa la sensatez política, representa la firmeza, representa la capacidad de diálogo y representa al conjunto del país, representa a los y las ecuatorianas, no representa un grupo corporativo específico como algunos candidatos lo representan, representa al conjunto de la sociedad. Él puede dialogar y desde luego expresar intereses de los trabajadores, de los indígenas, de los campesinos que han estado en las calles luchando contra este régimen, pero también puede expresar los intereses y necesidades de un empresariado que requiere crecer económicamente y que requiere que el Estado no sea un obstáculo para su crecimiento, sino un apoyo. Por lo tanto, Paco Moncayo representa una alternativa de futuro en el país. Ahora, frente a este amplio espectro político, frente a un Estado candidato con mucha fuerza, si se concreta un binomio Paco Moncayo-Cynthia Viteri, ¿considerarían lo mismo? ¿Cuál es la diferencia si la ID y PSC han ido juntos antes? A ver, yo creo que, con el respeto que se merece desde luego Cynthia, representa otra tendencia política que implicaría darle el triunfo a Lenín Moreno. Yo creo que eso sería un error estratégico. Yo creo que cada tendencia representa intereses distintos, representa expresiones políticas diferentes. Nosotros no queremos el retorno al pasado, queremos representar el futuro y por lo tanto nuestra propuesta va en ese camino. Por eso no es posible esa alianza, con el respeto que se merece esa fuerza política. Nosotros representamos otra tendencia y por lo tanto disputaremos ir al gobierno. Y lo estamos haciendo con fuerza, lo estamos haciendo enfrentando los desaciertos del gobierno, estamos haciendo como una alternativa de amplia unidad nacional. No obstante, en la actual situación política, una alianza ID-PSC no tiene los inconvenientes que surgen de una alianza con Jimmy Jairala. Escuchemos a Cristian Viteri, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión de Justicia, lo que dijo ayer aquí en Contacto Directo. Hay un asesor de la prefectura del Guayas. Resulta que esta persona está vinculado en dos empresas panameñas con el señor Espíritu Montalbán, que a su vez está vinculado en estas empresas panameñas con un hermano del prefecto. Y resulta que este señor Espíritu Montalbán tiene 4 contratos a través de 4 compañías, Oceansec, Centuritel, Socialex y Genisworld con la prefectura del Guayas. Es un tema que hay que investigar.
¿Contradice esta alianza las exigencias de fiscalización de las agrupaciones de izquierda? En absoluto, nosotros, no solo las organizaciones de izquierda, las de centro izquierda y las de centro, hemos acordado impulsar una política de fiscalización. No es posible que se haya contratado a dedo y que no exista, diría yo, fiscalización sobre eso. Incluso para que quienes hicieron esos contratos, si es que los hicieron limpiamente, queden limpios, porque no se trata de perseguir a nadie, se trata simplemente de que aclaremos al país en el qué se invirtieron los recursos, cómo se invirtieron y si eso se hizo con transparencia. Por lo menos en el caso de Petroecuador hay dudas de que eso se hizo con transparencia y parece ser que en otros sectores de inversión también. Bueno, digamos, la similitud con Petroecuador es el asunto de que son funcionarios públicos, o sea, de que un empresario privado o personas privadas tengan sus activos o parte de sus activos en paraísos fiscales o en el exterior, no es nada raro, pero que lo tengan funcionarios públicos sí es algo mucho más que raro. Yo por eso creo, Alfredo, que hay que decirle no a esa consulta popular, no a esa propuesta, porque esa propuesta es engañosa y en ese sentido lo que se pretende es una cortina de humo sobre un hecho evidente en el país, es el hecho de que hay funcionarios públicos de este gobierno acusados de corrupción. Ahora, más allá de las posibilidades de ganar la elección presidencial, el panorama de gobernabilidad para Paco Moncayo con una asamblea nacional donde al menos un tercio sería la Alianza País según las simulaciones que ha hecho Participación Ciudadana, mejora el panorama de gobernabilidad por eso, y por eso no sería necesario una constituyente como plantean las agrupaciones de izquierda, mientras la izquierda democrática y Paco Moncayo descartan a la constituyente. A ver, dentro del Acuerdo Nacional por el Cambio del que es parte Izquierda Democrática hemos conversado sobre el tema y creemos que hay que ir a una reforma constitucional inmediatamente, porque no se puede mantener un Estado que rompió la división de funciones y poderes del Estado, que no respeta la democracia y las libertades, y hay que ir a esa consulta para modificar algunos artículos de la Constitución. No descartamos ir a una constituyente, sí, pero creemos que la salida política rápida es ir hacia una consulta popular. En el otro tema, en el tema de cómo estará constituido en las simulaciones la Asamblea, evidentemente las fuerzas de opción frente a este gobierno y de oposición representaremos aproximadamente 2/3 partes de la Asamblea actualmente, pero todavía faltan 3 meses y medio para las elecciones y nosotros vamos a crecer, vamos a presentar candidaturas en cada una de las provincias con posibilidades de victoria, por lo tanto esa hipótesis puede ser diferente y esperemos que sea por el bien del país. O sea, una vez sería de lograr una alianza con Alianza País, siendo Paco Moncayo el que gobierna, y otra sería de lograr una alianza con los grupos de centro-derecha con los cuales tampoco se quiere lograr una alianza. Alfredo, ¿cómo podemos hacer una alianza con Alianza País si Alianza País quiere mantener el control absoluto del poder en manos del presidente de la República? ¿Qué reforma constitucional podría aceptar la Alianza País que implique, por ejemplo, modificar la composición de la Corte Nacional de Justicia, modificar la composición de la Corte Constitucional, la composición del Consejo Nacional Electoral, Contraloría, Fiscalía y otras instituciones como las superintendencias? Eso no le va a interesar al gobierno. Por lo tanto, si hay sensatez, sí, pero no lo creo que hay. Yo creo que lo que hay es un modelo autoritario que pretende ser y tener continuidad. Gustavo Larrea, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias, su confianza y sintonía. Alfredo. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Hay que disfrutar de este maratónico feriado. A descansar. La próxima semana los esperamos. Buen día. Muy bien, nos vemos.